Seguimos en nuestra serie de Mere Finance sobre el socialismo en Latinoamérica y hay un país en especial que es la Argentina que se está pareciendo más y más a Venezuela. Hay que recordar que Argentina es un país distinto en Sudamérica por la influencia europea, por un talante geográfico impresionante con su pampa y además con una cultura que casi se puede decir es más europea que latinoamericana. Era un país extremadamente rico, pero a través de un siglo, pues fue decayendo. Y no fue por cuestiones del capitalismo o de facciones políticas incorrectas, sino desde adentro, desde la corrupción y desde otros protagonistas. Para tener un poco de contexto, en 1895 Argentina era de uno de los países más ricos del mundo. De hecho, el ciudadano argentino estaba a la par con su ciudadano estadounidense. En 1995 ya era 3 veces más pobre y hoy, pues ya la estadística no lo permite, pero es casi 25 veces más pobre. ¿Y qué fue lo que pasó? Un país que está localizado en un punto impresionante por dos cosas. Primero, porque no hace parte de ese Ecuador donde el sol pega, donde solo se dan cultivos frutales. Al norte de Argentina se produce la mejor carne del mundo. Podría ser el granero del mundo. Ahorita que estamos en la guerra con Ucrania, Argentina podía totalmente dar abasto en granos y en cereales a todo América Latina y a todo Norteamérica por su vasta cantidad de tierra fértil en el norte del país. Además de eso, la inversión extranjera directa que había en la época era fuertísima. Los europeos les encantaba Argentina porque era un clima no como en el litoral ecuatoriano, que era húmedo, lluvioso, caluroso, sino tenía sus estaciones, tenía sus montañas, había esquí, había playa. Recuerda mucho, hay vinos, recuerda mucho a Europa. Entonces, con esa inversión extranjera, siendo el mejor exportador de carne hacia Europa, también varios cultivos, creando mucho turismo, creó una ventaja competitiva. El problema es este. Argentina aquí está diseñado para estar en el color azul. Por ponerlo en términos simples, estamos hablando de la ventaja competitiva que tenía a nivel de carne. Digamos que se producía 8 cabezas de ganados por cada dos manufacturas o por cada dos máquinas. Mientras tanto, los británicos, que eran su mayor socio comercial, estaban produciendo 8 máquinas y producían por ahí 2 o 3 vaquitas. Ahora, eso está bien, claro, porque entonces la Argentina se enfoca solo en la carne y los británicos se enfocan solo en la producción industrial y cada uno se comparte o se negocia con su homólogo los distintos activos y eso va hace que cada uno se enfoque, tenga una ventaja absoluta y con ese comercio cada país rebaje sus costos. El problema de esto es uno, se depende totalmente de los británicos porque el mayor socio comercial era Inglaterra. Además de eso, sí, la carne es muy rica y todo, pero no hay un valor agregado. O sea, uno crea su negocio, siembra para que el ganado pueda comer, mata el ganado, lo empaca y lo lleva. Lo puede vender, pero el precio del ganado no va a subir mucho. En cambio, los británicos te mandan maquinaria que viene con un valor agregado, que genera muchos trabajos, que es caro, que por cada máquina que producen hay una cadena de producción impresionante, mucho mayor que la que hay con ganado. Y entonces depender de una commodity como es el ganado, pues a la larga es extremadamente peligroso, que fue lo que le pasó a Argentina, que ya lo veremos. Entonces, en 1917 llega la Primera Guerra Mundial y los británicos la están liando desde tiempos inmemorables. Siempre han sido esos grandes colonizadores, aunque ahorita se escondan detrás de los derechos humanos y que somos independientes. Siempre la han liado. Y en Argentina hicieron lo mismo.
Cuando la inversión extranjera comienza a decaer en Argentina, porque los países europeos estaban financiando sus guerras, hicieron algo que nunca se puede hacer. Argentina le dijo a Inglaterra, bueno, tenemos que negociar. Entonces los británicos que dijeron, bueno, solo ustedes a nosotros nos venden la carne bovina, pero solamente de nosotros ustedes van a recibir el carbón. Ahora, el carbón en esa época era como el petróleo de ahora. Ese es el problema. Uno nunca tiene que depender solo de un socio comercial y menos quedar totalmente dependiente en el sector energético. Mira lo que está pasando ahorita con Rusia. Una guerra, los rusos están felices y contentos porque saben que tienen todo el poderío energético. Hay un país en Centroamérica que se llama Costa Rica, que depende casi 98% de energía renovable dentro de su país. Por eso nunca está con la rodilla ante el oro extranjero, porque tiene esa capacidad energética. Es lo mismo que los rusos, lo mismo que Venezuela en su época. Cuando hay energía, independencia en el sector energético, que es lo que también pregonaba Donald Trump, no se debe estar ahí besándole el anillo a ningún jeque o besándole el anillo a ningún imperio que tiene la energía. Y entonces, ¿qué crea esto? Se pierde soberanía y comienza a haber inflación, porque cuando la energía sube, por eso los ambientalistas y todos aquellos que dicen que hay que quitar los combustibles fósiles, sí, está bien, hay que proteger el ambiente, pero ¿a qué costo? Mira Alemania, la electricidad está subiendo 6 veces. ¿Por qué? Porque no tienen de dónde agarrar la energía. Rusia les cortó y como solo se enfocaban en su energía verde, entonces toda la economía va a ir colapsando porque los costos energéticos suben. Un país necesita independencia energética y un país necesita abundancia energética y barata, ¿sí? Además, había otro problema en Argentina, no hay consumo interno, porque todo lo exportaban y la mayoría de dinero que entraba era por inversión extranjera. Entonces, cuando eso paró, realmente el consumo interno no ayudó mucho. Entonces, ¿qué hace? Pues eso crea algo peor. En 1929 llega la Gran Depresión, peor, todos los países europeos y de Norteamérica pues ya no están importando. Entonces, ¿a quién le va a vender Argentina? Eso crea una tremenda crisis financiera y llega Perón, 1946, tenía ideas corporativistas y hay que reconocerle que hizo algo bueno. Dijo que hay que quitar la dependencia de Inglaterra, de los británicos. Mejoró un poco la situación, se ve un progreso importante. Problema de que cuando uno le mete mucho Estado, comienza a nacionalizar las industrias y cuando uno nacionaliza las industrias viene un riesgo político y un riesgo social y un riesgo económico a todos los inversionistas, porque en cualquier momento me van a quitar mis activos y yo no quiero invertir en un país donde hay riesgo político y en cualquier momento me sacan. Entonces también la inversión extranjera y las inversionistas internos comienzan a dejar de invertir. ¿Eso qué hace? Que haya menos máquinas, menos empresas, menos fábricas que puedan producir. Entonces, como hay menos producción, pues los precios suben porque la demanda se mantiene. Agréguele a eso que hay mucha corrupción en la Argentina porque por años los políticos se dedicaron a besarle el anillo a los británicos porque los británicos tenían intereses absolutos en todas las industrias, en toda la economía del país. Entonces, para que dejaran hacer eso, los políticos argentinos les decían, venga, pase, pero pase por ventanilla. Entonces, se creó un nivel de corrupción importante. Entonces, agreguémosle, no hay energía independiente. Hay un gasto militar importante porque Perón, pues al final era un dictador y para mantener a los ejércitos bien fieles hay que pagarles. Entonces eso lleva mucho gasto. Y además de eso, como había un riesgo político, el peso argentino comienza a decaer y como comienza a decaer, las importaciones suben. El mismo modelo que pasó en Venezuela. Cuando las importaciones suben, el costo de vida sube. Entonces es distinto. Por eso aquí vamos a ver. Esto es lo que hablamos la semana pasada. Es igual. Cuando empieza un déficit, entonces comienzan a imprimir más dinero. Luego sube el dólar respecto al peso. Suben las importaciones, empieza a haber control de importaciones, revisión estructural de costos, abastecimiento, más gasto con créditos subsidiados, más subida de impuestos, entonces va más la gente, hay más emisión de billetes, entonces más déficit, más ruina al sector privado y así sigue y sigue hasta que se estatiza todo como lo que está pasando hoy en la Argentina y fue lo que pasó
en los 60, en los 70. Entonces en los 80 llega la Junta, dan golpe de Estado y para mantener ese Estado militar, pues hay que gastar en lo militar y también crea una guerra contra Inglaterra por las Islas Malvinas que también gasta. Entonces, tanto gasto y si no hay una economía estructural y el aparato estructural económico no está fortalecido, pues no se va a hacer mucho. Y eso sigue en los 2000. O sea, es que el daño está hecho, el daño estructural está ahí. ¿Y cómo lo intentan reparar los políticos? Los Kirchner, los Fernández, todos aquellos que en los 2000 llevaron a Argentina a una crisis soberana porque para mantener un poco el control dijeron, bueno, vamos a pegar el peso al dólar, pero se les acaban las reservas, entonces el dólar explota, las importaciones suben. Entonces, realmente es muy triste porque el potencial que tiene un país de esos, su gente tan talentosa, que son tan bien recibidos en todo lado de Europa y Estados Unidos, puede ser un granero impresionante, pues difícilmente lo podrá hacer porque ya hay un daño estructural fuertísimo, hay una fuga de cerebros y la única solución de los gobiernos siempre es más